Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que nos ha robado el corazón a muchos, y de Hande Erçel, otra estrella brillante del firmamento turco, y de cómo Kerem aborda el tema de su vida privada y, por supuesto, la relación que tuvo con Hande siempre desde una perspectiva de respeto y admiración. Como saben, la vida de las celebridades siempre está bajo el microscopio. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto se analiza y disecciona hasta la saciedad. Y cuando hablamos de relaciones sentimentales, la lupa se vuelve aún más grande. Es fácil caer en la trampa del chisme y la especulación, pero hoy vamos a enfocarnos en algo mucho más importante, el respeto. El respeto por la privacidad de las personas, el respeto por sus decisiones y el respeto por la historia que comparten, independientemente de cómo haya terminado. Kerem Bürsin siempre se ha caracterizado por ser un caballero, un hombre que valora la discreción y la empatía. Y cuando se le pregunta sobre Hande Erçel, su expareja, siempre responde con palabras que denotan cariño, admiración y sobre todo, respeto. Vamos a explorar cómo maneja este tema, qué podemos aprender de su actitud y por qué es tan importante mantener una postura respetuosa, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Antes de que nos adentremos en el tema central, permítanme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido interesante y entretenido sobre el mundo del espectáculo turco, análisis de series, entrevistas y mucho más. Así que no se lo pierdan, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y únanse a nuestra creciente comunidad. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, comencemos. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un auténtico cuento de hadas para muchos. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam Love is in the Air, y la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron al ver cómo su relación ficticia se convertía en realidad. Era una pareja hermosa, talentosa y llena de vida. Sus fotos juntos eran adorables, sus interacciones en redes sociales causaban sensación y parecía que el amor estaba en el aire, literalmente. La atención mediática fue abrumadora. Cada detalle de su relación era noticia. Desde sus vacaciones juntos hasta sus proyectos profesionales, todo era motivo de titulares. Y por supuesto también hubo especulaciones, rumores y chismes, como suele suceder en estos casos. Pero a pesar de la presión constante, Kerem y Hande siempre intentaron mantener su relación lo más privada posible. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Y como era de esperarse, la noticia causó un gran revuelo. Los fans quedaron devastados, los medios de comunicación se llenaron de especulaciones y todo el mundo quería saber qué había pasado. Fue en este momento, después de la ruptura, cuando la actitud de Kerem Bürsin realmente brilló. A pesar de la tristeza y la decepción que seguramente sintió, nunca habló mal de Hande. Nunca la culpó por nada. Nunca alimentó los rumores ni las especulaciones. Al contrario, siempre se refirió a ella con respeto, cariño y admiración. En varias entrevistas, cuando se le preguntaba sobre Hande, Kerem siempre respondía con elegancia y discreción. Reconocía que habían compartido momentos hermosos juntos, que la valoraba como persona y como profesional, y que le deseaba lo mejor en el futuro. Nunca entraba en detalles sobre las razones de la ruptura, manteniendo la privacidad de ambos. Esta actitud de Kerem Bürsin es digna de admiración. En un mundo donde las celebridades suelen airear sus trapos sucios en público, él optó por el silencio respetuoso. En lugar de alimentar el drama, eligió proteger la intimidad de su expareja y la suya propia. ¿Por qué es tan importante esta actitud? Porque demuestra madurez, empatía y respeto. Demuestra que Kerem Bürsin es una persona que valora las relaciones humanas y que entiende que incluso cuando las cosas no funcionan, es posible mantener una actitud digna y respetuosa. Además, su actitud envía un mensaje poderoso a sus fans y al público en general. Les enseña que no es necesario caer en el chisme y la especulación para llenar el vacío de la curiosidad. Les muestra que es posible ser respetuoso incluso en situaciones difíciles.
La forma en que Kerem Bürsin habla de Hande Erçel es un ejemplo de cómo se deben manejar las relaciones pasadas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. No se trata de negar lo que fue ni de borrar a historia que compartieron. Se trata de reconocerla, valorarla y honrarla, sin caer en la trampa del resentimiento o la amargura. Es fácil dejarse llevar por las emociones después de una ruptura. Es fácil sentir rabia, tristeza o decepción. Pero es importante recordar que todos somos humanos y que todos merecemos respeto, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Kerem Bürsin nos da una lección valiosa sobre cómo manejar las relaciones pasadas con gracia y dignidad. Nos enseña que el respeto es fundamental, que la empatía es esencial y que la discreción es un valor que nunca debe subestimarse. Además de su actitud respetuosa hacia Hande Erçel, Kerem Bürsin también se caracteriza por ser muy reservado con su vida privada en general. No suele hablar de sus relaciones sentimentales ni de otros aspectos íntimos de su vida. Prefiere centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Esta discreción es admirable, especialmente en un mundo donde la sobreexposición es la norma. Kerem entiende que su vida privada es suya y que tiene derecho a protegerla. No siente la necesidad de compartir cada detalle de su vida con el público. Esta actitud también le permite mantener el control sobre su imagen pública. Al ser reservado con su vida privada, evita que los medios de comunicación y los fans saquen conclusiones precipitadas o inventen historias. La decisión de mantener su vida privada en privado es una elección personal y respetable. No todos los famosos se sienten cómodos compartiendo su intimidad con el mundo. Y es importante respetar esa decisión. En el caso de Kerem Bürsin, su discreción es una muestra de madurez y de respeto hacia sí mismo y hacia las personas que lo rodean. Demuestra que es un hombre que valora la privacidad y que no se siente obligado a complacer las expectativas del público. Es importante destacar que esta actitud no significa que Kerem Bürsin sea una persona fría o distante. Al contrario, quienes lo conocen dicen que es un hombre cálido, amable y divertido. Simplemente sabe dónde trazar la línea entre su vida pública y su vida privada. En resumen, Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo se puede ser una figura pública exitosa sin renunciar a la privacidad y al respeto. Su actitud hacia Hande Erçel y su discreción con su vida privada son un modelo a seguir para otros famosos y para el público en general. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor que cautivó a millones de personas. Pero más allá del romance, lo que realmente destaca es la actitud de Kerem después de la ruptura. Su respeto, su cariño y su discreción son un ejemplo de cómo se deben manejar las relaciones pasadas. Nos enseña que es posible ser amable, respetuoso y empático incluso en situaciones difíciles. Nos recuerda que todos merecemos respeto, independientemente de cómo hayan terminado las cosas. Y nos muestra que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser protegido. No todos los famosos se sienten cómodos compartiendo su intimidad con el mundo, y es importante respetar esa decisión. La actitud de Kerem Bürsin es un soplo de aire fresco en un mundo donde el chisme y la especulación son moneda corriente. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía y la discreción en nuestras relaciones personales y en la forma en que consumimos la información sobre la vida de los demás. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y reflexivo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin ha manejado bien la situación? ¿Qué les parece su actitud hacia Hande Erçel? ¿Consideran importante la privacidad de los famosos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Recuerden que aquí encontrarán vídeos sobre el mundo del espectáculo turco, análisis de series, entrevistas y mucho más. Así que no se lo pierdan, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y únanse a nuestra creciente comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden siempre, respeto ante todo. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos específicos que hacen que la actitud de Kerem Bürsin sea tan ejemplar y analicemos el contexto en el que se desarrolla esta historia.
Para entender completamente la dimensión del respeto que Kerem muestra, es importante considerar la cultura turca, la industria del entretenimiento y las presiones que enfrentan las celebridades en general. *** El contexto cultural turco y la imagen pública ***. En la cultura turca, la familia y la reputación son valores muy importantes. Existe una fuerte presión social para mantener una imagen pública impecable, especialmente para las figuras del entretenimiento. Los escándalos y las controversias pueden tener un impacto significativo en la carrera de un actor o actriz, e incluso afectar a sus familias. Por lo tanto, la discreción y el respeto son cualidades muy valoradas. La forma en que Kerem Bürsin maneja su vida privada, y en particular su relación con Hande Erçel, refleja esta influencia cultural. Él entiende la importancia de proteger su imagen y la de su expareja, y evita cualquier comportamiento que pueda ser considerado irrespetuoso o escandaloso. Además, la industria del entretenimiento turco está en constante crecimiento y se ha vuelto cada vez más global. Las series turcas son populares en todo el mundo, y las estrellas turcas tienen una gran base de fans internacional. Esto significa que la presión mediática es aún mayor, ya que cualquier cosa que hagan o digan puede tener un impacto a nivel global. Kerem Bürsin es consciente de esta realidad y, por lo tanto, es aún más cuidadoso con sus palabras y acciones. Él sabe que sus fans lo están observando y que su comportamiento puede influir en la forma en que perciben la cultura turca. *** La presión mediática y la vida privada de las celebridades ***. La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Los medios de comunicación, las redes sociales y los paparazzi están siempre al acecho, buscando la próxima gran historia. Esto puede ser extremadamente estresante y afectar la salud mental y emocional de las personas famosas. Es difícil imaginar cómo se siente ser constantemente vigilado y juzgado. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción se analiza y se comenta. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable y la vida personal se convierte en un espectáculo público. En este contexto, es aún más admirable la forma en que Kerem Bürsin ha logrado mantener su vida privada en privado. Él ha sabido establecer límites claros y proteger su intimidad, a pesar de la presión constante de los medios de comunicación y los fans. *** El respeto como valor fundamental en las relaciones humanas ***. Más allá del contexto cultural y mediático, la actitud de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel destaca porque el respeto es un valor fundamental en cualquier relación humana. Independientemente de si una relación romántica llega a su fin, es importante recordar que la otra persona sigue siendo un ser humano con sentimientos y dignidad. Hablar mal de una expareja, airear los trapos sucios en público o alimentar los rumores y las especulaciones solo causa dolor y sufrimiento. No aporta nada positivo y, de hecho, puede dañar la reputación de ambas partes. Por el contrario, mantener una actitud respetuosa, incluso después de una ruptura, demuestra madurez, empatía y compasión. Demuestra que uno es capaz de superar el resentimiento y la amargura y de reconocer el valor de la otra persona como ser humano. La actitud de Kerem Bürsin nos recuerda que el respeto es la base de cualquier relación sana, ya sea romántica, familiar o de amistad. Y que incluso cuando las cosas no funcionan, es posible mantener una actitud digna y respetuosa. *** Lecciones que podemos aprender de Kerem Bürsin ***. La forma en que Kerem Bürsin maneja su vida privada y su relación con Hande Erçel nos ofrece varias lecciones valiosas. La importancia de la privacidad Todos tenemos derecho a proteger nuestra intimidad y a decidir qué aspectos de nuestra vida queremos compartir con el público. No debemos sentirnos obligados a complacer las expectativas de los demás ni a exponer nuestra vida personal en las redes sociales. El valor del respeto El respeto es fundamental en cualquier relación humana. Debemos tratar a los demás con amabilidad, empatía y compasión, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. La discreción como virtud A veces, es mejor guardar silencio y evitar alimentar el drama. La discreción puede ser una virtud muy valiosa, especialmente en situaciones delicadas. La madurez emocional Superar el resentimiento y la amargura requiere madurez emocional. Es importante aprender a perdonar y a seguir adelante sin aferrarse al pasado. El poder del ejemplo Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Al mostrar respeto y discreción,
podemos influir positivamente en los demás y promover una cultura de respeto y empatía. **Anderzel, una figura igual de respetable **. Si bien este análisis se centra en la actitud de Kerem Bürsin, es importante reconocer que Anderzel también ha manejado la situación con mucha elegancia y discreción. Ella también ha evitado hablar mal de Kerem y ha mantenido su vida privada en privado. Ambos actores merecen ser elogiados por su madurez y profesionalismo. Han demostrado que es posible ser una figura pública exitosa sin renunciar a la privacidad y al respeto. **El impacto en los fans y en la percepción pública **. La actitud de Kerem Bürsin y Anderzel ha tenido un impacto positivo en sus fans y en la percepción pública de su relación. Muchos fans han elogiado su madurez y profesionalismo, y han aprendido de su ejemplo. En lugar de alimentar el chisme y la especulación, han optado por apoyar a ambos actores en sus proyectos profesionales y personales. Han demostrado que es posible ser un fan respetuoso y empático. Además, la actitud de Kerem y Hande ha contribuido a mejorar la imagen de la industria del entretenimiento turco. Han demostrado que no todos los famosos están obsesionados con la fama y la atención, y que algunos valoran la privacidad y el respeto por encima de todo. Conclusión, un modelo a seguir **. En un mundo donde la sobreexposición y el chisme son la norma, la actitud de Kerem Bürsin hacia Anderzel es un modelo a seguir. Nos enseña que es posible ser una figura pública exitosa sin renunciar a la privacidad y al respeto. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía y la discreción en nuestras relaciones personales y en la forma en que consumimos la información sobre la vida de los demás. Espero que este análisis les haya resultado interesante y reflexivo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin y Anderzel han manejado bien la situación? ¿Qué les parece su actitud? ¿Consideran importante la privacidad de los famosos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Recuerden que aquí encontrarán vídeos sobre el mundo del espectáculo turco, análisis de series, entrevistas y mucho más. Así que no se lo pierdan, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y únanse a nuestra creciente comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden siempre, respeto ante todo. Y recuerden que en un mundo lleno de ruido, a veces el silencio respetuoso es la respuesta más elocuente.